Hoy analizaremos un evento político de magnitudes colosales para la historia global. Tal es así que marcó el fin de la Edad Moderna y el pasaje a la Edad Contemporánea, la cual aún hoy estamos viviendo. Nos referimos a la Revolución Francesa, la cual significó el principio del fin del antiguo régimen, sistema basado en la monarquía, el poder unificado o indiviso concentrado en el monarca, una sociedad estamentaria o fija, sin ascenso social, hereditaria, etc. Y también significó uno de los puntapié inicial del sistema de república, que a lo largo de los años transformaría a la sociedad occidental en una sociedad de iguales, una sociedad democrática con derecho a voto, para lograr la representación política y la división de poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial. En fin, la Revolución Francesa es la revolución que trajo libertad, igualdad y fraternidad. O bueno, no fue del todo así, porque iremos adentrándonos en este proceso histórico para descubrir muchos mitos y algunos dogmas históricos que no fueron como la mayoría piensa hoy en día. Es así como los invitamos a estudiar esta etapa de la historia francesa y universal del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, a fin de conocer cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte actualizado con nuestras novedades. Para comprender el hecho histórico de la Revolución Francesa, primeramente debe hacerse referencia al marco filosófico y político que sentó las bases teóricas de este proceso. Nos referimos a la Ilustración, o Siglo de las Luces. Este fue un movimiento filosófico, cultural e intelectual cuyo epicentro estuvo en Francia, pero se expandió en toda Europa y América, y su objetivo fue, como expuso Diderot, cambiar el modo de pensar de las personas. Este movimiento intentó promover la confianza en la razón humana como única herramienta para obtener conocimiento y comprender el mundo. Los filósofos ilustrados defendieron la importancia de la educación y la difusión del conocimiento para liberar a la humanidad de la supuesta ignorancia y superstición promovida por el catolicismo, su principal enemigo. Sentaron las bases de su pensamiento sobre el iusnaturalismo, que postulaba que los hombres tienen derechos naturales e inalienables como la libertad de pensamiento, expresión, religión y propiedad. Estos derechos se consideraban inherentes a todas las personas y no podían ser violados por las autoridades. Ningún invento nuevo. Crítica a la autoridad y la tradición. Cuestionaron el poder absoluto de los gobiernos, la Iglesia y otras instituciones tradicionales. Los pensadores ilustrados abogaron por el derecho a la libertad individual y la participación ciudadana en el gobierno. En este aspecto, el autor Rousseau, en su obra Contrato Social, sostuvo que las leyes debían regular la vida en sociedad, ya que el hombre era un ser bueno por naturaleza, pero lo corrompía la propiedad privada creadora de desigualdades. Por ello, había que crear un Estado con una forma de gobierno que obtenga la soberanía delegada del pueblo. Con esto, aspiraba a una república como sistema político, ya que solo bastaban las leyes naturales, sociales y civiles para gobernar. Además, como ya lo habían hecho muchos antes que él, sostenía el principio de que el hombre posee derechos anteriores al Estado y podía rebelarse contra las autoridades si no respetaban los mismos. El elemento esencial de la organización política que promovieron fue la separación de poderes. Aquí el principal protagonista fue Montesquieu, que publicó en 1748 su obra El espíritu de las leyes, defendiendo la división de tres poderes en el gobierno para evitar su concentración y asegurar un sistema de control y equilibrio, ejecutivo, legislativo y judicial.
Esta idea influyó en la posterior formulación de la teoría democrática que tenemos hasta nuestros días. Mientras se iban difundiendo las ideas ilustradas en Francia de manera clandestina, ya que estaban proscriptas, dos de los estamentos, la nobleza, que eran las familias que tenían el control del poder político, económico y social por razones de sangre, y el clero, es decir, los altos cargos de la Iglesia, no aportaban impuestos a las arcas de un Estado en crisis que necesitaba muchos ingresos y que castigaba al tercer Estado. La burguesía, los profesionales e intelectuales liberales ilustrados, los artesanos y los campesinos, que eran los responsables de sostener el colosal aparato burocrático. Estos tres estamentos participaban en los Estados Generales, el segundo poder, que debía ser convocado por el rey para ejercer las funciones gubernamentales. Pero los últimos reyes de Francia gobernaron sin llamar prácticamente a los Estados Generales, lo que fue un caldo de cultivo de tensiones, sumada a la de los altos impuestos. Es en este marco que se dio la Revolución Francesa, una revolución burguesa y liberal con apoyo de algunos campesinos, no todos, que les dieron la victoria. ¿Te está gustando este video? No olvides dejar tu me gusta, para que continuemos relatándote otros acontecimientos importantes de nuestra historia. La revolución aristocrática. Antes de la revolución en sí, existió esta primera etapa en el período 1787 a 1789. Esta generó un gran malestar en el clero y en la nobleza, y significó el germen de la posterior revolución. El rey Luis XVI, perteneciente a la dinastía de los Borbones, se casó con María Antonieta de Austria, y eran los reyes de Francia para esta época. En este contexto, Francia sufría una gran crisis económica producto de las guerras, además de que el Estado gastaba copiosamente en bienes para mantener los lujos de la corte, es decir, la opulencia de la alta nobleza que vivía parasitariamente de la renta que extraía a los campesinos y los impuestos a los demás elementos del tercer estado. Esto produjo un salto en la inflación que repercutía directamente en los bienes de necesidad como el grano. Había un gran malestar en el campesinado, el cual representaba el 90%, ya que hubo un aumento de las rentas y además sufrían malas cosechas por el enfriamiento climático. En este desastroso contexto, los ministros tomaron las siguientes medidas. Le quitaron tierras denominadas manos muertas a la Iglesia, las cuales pasan a ser propiedad del Estado en 1787. Fue abolida la servidumbre y la tortura. Se pidieron préstamos para paliar el déficit. Se eliminaron los gremios. Se liberó el comercio. Se redujo el gasto de la corte, es decir, menos impuestos, menos guerras, menos bienes suntuarios y fiestas, y se creó el impuesto directo de subvención territorial, el cual pagaron todos, inclusive la nobleza, y lo hacían según el nivel de riqueza. La Revolución Constituyente. Esta segunda etapa abarcó el período 1789 a 1791. La historia oficial nos cuenta que el rey Luis XVI, ante el incontrolable contexto sociopolítico y económico, convocó a los Estados Generales, la nobleza, el clero y el tercer estado o pueblo llano. Cada uno de estos estamentos tenía un voto cada uno, pero es importante aclarar que el pueblo no participó nunca de modo directo en las deliberaciones, debido a la falta de educación y la poca instrucción para los asuntos públicos. Por ello delegaban su representación en los burgueses y abogados de Francia, los que se veían directamente afectados por los nuevos impuestos. De hecho, el pueblo francés siempre había guardado un gran cariño por el rey y la monarquía. En esta convocatoria, la burguesía reclamó que haya voto nominal, es decir, per cápita, uno por cada persona, no uno por cada estamento, y que se dupliquen los diputados del tercer estado.
La burguesía se agrupó en dos: los jacobinos, un grupo radical que quería eliminar al rey y pasar a otro sistema de gobierno, y los girondinos, el sector moderado de la política que quería cambios ilustrados en el aparato legal y estatal a fin de que se modernicen los procesos burocráticos, pero no bruscamente como terminar con la monarquía. Estos dieron origen a la izquierda y a la derecha política, ya que los jacobinos se sentaban al sector izquierdo del rey y los girondinos al sector derecho del rey. A partir de mayo de 1789, los girondinos se erigieron en el poder, llamando a la Asamblea Nacional y creando la bandera tricolor que tiene Francia hasta hoy. El 20 de junio de 1789 hicieron el juramento de la pelota, en el cual se comprometieron a no abandonar la revolución hasta sancionar una constitución que recién saldría en 1791. El 9 de julio crearon la Asamblea Constituyente para discutir los artículos que darían origen a la Constitución. En este momento, el rey estaba en París, en el Palacio de las Tullerías, para gobernar con el pueblo. El 12 de julio se anunció el despido de Necker, el ministro real francés de Asuntos Económicos. Ese mismo día, un joven armado empezó a gritar en el centro de la plaza: esta noche todos los batallones de soldados suizos y alemanes, extranjeros voluntarios al servicio de la corona, saldrán del campo de Marte y entrarán en la ciudad para degollarnos, a las armas. La mañana del 14 de julio, París se despertó aturdida. La multitud llenó la plaza de Grève y todos esperaban escuchar un grito: ¡a los inválidos! Había muchas armas almacenadas dentro de esta residencia militar. Cuando llegaron, los manifestantes confiscaron 28.000 fusiles de un solo golpe. Muchos de ellos eran alborotadores profesionales a quienes el duque de Orleans, contrario a la corona, había apelado para efectuar sus objetivos. Después de levantar las armas, se dirigieron a la simbólica Bastilla. Durante mucho tiempo, las personas rumoreaban que allí había cárceles oscuras y húmedas, llenas de ranas y ratas, y que allí habría estado el famoso hombre de la máscara de hierro. Debido a los panfletos que rondaban, se creía que existía allí otro gran arsenal para reprimir el movimiento popular. Pero en realidad, se trataba de una prisión de Estado para personas de clase alta, casi como un gran hotel. El pueblo se volvió hacia la Bastilla, y luego de tomarla por la fuerza y matar a su director, encontraron allí solo 4 prisioneros, 2 de ellos locos, un falsificador de letras de cambio y un pervertido. Sin embargo, este suceso, pequeño pero simbólico, tomó un papel protagónico en la conciencia de todos. Y hasta el día de hoy se celebra cada año como fiesta nacional en Francia, aunque no haya tenido la magnitud que la mayoría imagina. La revolución institucional y anticlerical. Continuando con sus objetivos, los burgueses comenzaron con la revolución institucional. Se eliminaron los títulos de nobleza y del clero. Los señoríos feudales fueron abolidos y los nobles se convirtieron solo en terratenientes. Se sancionó la Constitución Civil del Clero, donde el Estado designó obispos sin consultar al Papa, sumado a que se quedó con tierras de la Iglesia y se suprimieron monasterios y prácticas católicas. Debido a estas medidas, 16 monjas del monasterio carmelita de Compiègne, en Francia, conocidas como las mártires de Compiègne, fueron guillotinadas en 1794, ya que se las consideró traidoras de la revolución al continuar con su fe y no secularizarse. Sanción de los derechos del hombre y el ciudadano. El 26 de agosto de 1789, se sancionaron los derechos del hombre y el ciudadano, donde, al menos en la Declaración, se reconocieron una serie de derechos que sentaron las bases para el desarrollo posterior de los derechos civiles y políticos en muchas partes del mundo, y de la sanción de los derechos humanos de la ONU en 1948. Estos fueron la igualdad,
es decir, que todos los hombres serían iguales ante la ley, sin importar su origen, posición social o riqueza. Todos tendrían igualdad de derechos y oportunidades. Luego de la libertad, es decir, que los individuos gozarían de libertad de expresión, de religión, de pensamiento y de asociación. También se estableció la libertad personal y la protección contra la detención arbitraria. Al mismo tiempo, consagró el derecho de propiedad que reconocería y protegería el derecho a la propiedad privada como un derecho fundamental de los ciudadanos. Seguidamente, se reconocería la resistencia a la opresión, es decir, los ciudadanos tendrían el derecho y el deber de resistir la opresión y la violación de los derechos humanos. Por último, se reconocería la soberanía popular. Se cambia la filosofía política del poder, partiendo de la base de que la soberanía reside en el pueblo, la nación, y el gobierno debe basarse en la voluntad general expresada a través de la participación democrática, del sufragio o el voto. La escalada revolucionaria y la sanción constitucional. Esta etapa tuvo lugar entre 1789 y 1791 y fue nuevamente liderada por los girondinos, el grupo político moderado que quería cambios, pero que se mantenga la monarquía. Durante este periodo se sancionó la constitución de división tripartita del poder con una monarquía parlamentaria. Esta constitución era censitaria oligárquica, es decir, solo votaban los que tenían calificación, riqueza, eran varones y mayores de edad. Ante este suceso, en 1791 huyó el rey y se dio en toda Europa una coalición de países para luchar contra Francia, a fin de que no se den revoluciones antirregias en sus territorios. Si te ha gustado este viaje a través de la historia, te recomiendo que visites otros videos donde descubrirás más relatos apasionantes y eventos épicos. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras y relatos del pasado. Yo soy el Baúl del Historiador y nos vemos en la próxima historia.